¿Qué tal? El Señor les bendiga de nuevo para continuar con nuestro estudio bíblico. Me conecto con todos los que tengan la oportunidad de hacerlo y que han seguido la continuidad de esta serie de estudios bíblicos basados en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy continuamos con la lección número 14 y vamos a concentrarnos en la continuación del capítulo 5 de los versículos 21 al 33 y espero que hasta este momento pues estén disfrutando de las enseñanzas que se derivan del estudio de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y hoy vamos a hablar de un tema que le he puesto como título a la lección: marido y mujer, sujeción desde la perspectiva bíblica. Marido y mujer, sujeción desde la perspectiva bíblica. Está basada en esa escritura que he mencionado. Si tiene la oportunidad de abrir su Biblia, ábrala allí en Efesios capítulo 5 y vamos a ver desde los versículos 21 al 33. Vamos a tener un momento de oración antes de comenzar ya con el análisis o los comentarios relacionados con esta porción de la Escritura. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, bendecimos, adoramos tu nombre y te exaltamos por todas tus misericordias y tus maravillas. Gracias, Padre, por los días que han transcurrido y en ellos nos has guardado, has tenido, Señor, misericordia de nosotros y nos has sostenido. De nuevo, gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de detenernos a meditar en tu palabra. Pedimos dirección, pedimos entendimiento, sabiduría, la asistencia de tu Santo Espíritu y que tú nos hables, Padre, conforme a tu voluntad y a tu propósito, tomando en cuenta, Señor, la personalidad de cada uno, el conocimiento y las necesidades que tenemos, Padre, tocante a que debemos aprender tu palabra. Pedimos pues, Padre, que tú nos hables, que tú, Señor, nos enseñes. También pido, Señor, si alguna de mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas tienen alguna necesidad, Padre, algún apremio, alguna preocupación, que tú tomes el control, oh Dios Todopoderoso, y que des a cada uno según corresponda de acuerdo con tu voluntad. Salud al que necesita sanidad, provisión al que está, Señor, en necesidad, orientación, Padre, a quien necesita tomar decisiones, y así, Padre, a cada uno. Para la gloria de tu nombre lo pedimos, en el nombre de tu Hijo Santo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, como decía anteriormente, la porción que vamos a estudiar entonces está en Efesios capítulo 5, versos 21 al 33. Y comienza así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Dice también aquí la palabra de Dios, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a su mujer como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bueno, hoy estamos viviendo en una época donde se habla mucho de libertad y de derechos. Y gran parte de la razón para el surgimiento de movimientos como el feminismo
en realidad se debe a los abusos de autoridad cometidos contra la mujer, lo cual es una realidad en todas las sociedades, en todas las culturas, donde muchas veces se niegan derechos que, vamos a decir, son básicos, inclusive lo que se llama derechos humanos, abusos contra la mujer. Y generalmente los abusos de autoridad, por lo general, conducen a la rebeldía y en muchos casos a la oposición violenta. Pero hay que considerar también el hecho de que la autoridad se establece con razones. El establecimiento de autoridad tiene como fin buscar imponer orden, pero ese orden tiene que basarse en hechos justos, en causas que estén justificadas. Porque cuando no hay orden, cuando no hay una cabeza, cuando no hay una autoridad, por lo general va a prevalecer la anarquía. ¿Y qué es la anarquía? La anarquía son situaciones en las cuales cada quien hace lo que quiere, ¿no? Cuando hay anarquía no hay un sentido de dirección, de manera que es necesario que se establezca un orden basado en ciertas normas que podríamos decir de equidad y de justicia. Hay una referencia en el libro de los Jueces, en el capítulo 17 y versículo 6, donde dice que hubo un tiempo en Israel donde cada uno hacía lo que bien le parecía y no había orden. Entonces se establecieron en Israel jueces que eran los encargados de guiar al pueblo, de dirigir al pueblo y de dirimir o ayudar a resolver las disputas y las situaciones que se daban allí. Tenemos que decir, porque nosotros tenemos que hablar desde la perspectiva de nuestra fe, desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva escritural, bíblica, de que Dios es un Dios de orden. La Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, que la tierra estaba desordenada y vacía, es decir, que hubo una época al principio de la creación donde imperaba el caos, pero Dios estableció y dio un orden dentro de ese caos a esa creación. Y Dios implanta un orden en todos los niveles de la creación, porque Dios sabe que la autoridad ejercida de manera justa es necesaria y es buena. En ese sentido, Dios establece unas reglas. Dios establece reglas, un orden de liderazgo y un orden de gobierno familiar. Lo que sucede es que, dice en Eclesiastés, esto solamente he hallado que Dios hizo al hombre recto, lo cual incluye que Dios hizo al hombre con un sentido de justicia. Dios hizo al hombre recto, dice, pero ellos, o sea, el ser humano buscó muchas perversiones. El ser humano se descompuso y al descomponerse, entonces la injusticia se manifiesta a todos los niveles. En 1 Corintios capítulo 11, versos 8 al 12 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco, porque estamos hablando en términos bíblicos, Dios crea primero al hombre, luego Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, no conviene que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, y entonces crea a la mujer. Entonces dice que y cuando lo crea de acuerdo con la narración bíblica, Dios toma una parte del ser humano, y vamos a decir que en la genética de la mujer se origina de la misma genética del varón. Dice entonces que el varón fue creado, dice, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual
la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, inicialmente, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. O sea que hay dentro de la creación del ser humano o de la generación de la raza humana una interconexión entre el varón y la mujer, porque finalmente así lo establece Dios. No puede haber hombre ni mujer sin la unidad biológica del varón y de la hembra. Yo voy a hablar un poquito más adelante, voy a tratar de explicar lo que concierne a esto. En el pasaje de Efesios que vamos a estudiar hoy, en esta ocasión, en capítulo 5, 21 al 33, a medida que uno comienza a leerlo, se da cuenta que se está haciendo allí un llamado a el sometimiento y a la obediencia a una autoridad. Hoy en día vivimos en tiempos donde, claro, decía al principio que hay un movimiento muy fuerte, el movimiento feminista, que busca reivindicarse, ¿no? Pero pienso yo que al ideologizarse, entonces, en mi opinión, pues también tengo derecho a dar mi opinión, se cae en extremos que no convienen ni a hombres ni a mujeres, puesto que debe haber un equilibrio, pero todo tiene que proceder del respeto. En el caso de los cristianos, pues según la escritura hay una opinión en la escritura. Y si nosotros creemos que toda escritura es inspirada por Dios, entonces cuando hablamos de la escritura tenemos que prestar atención, porque si la escritura es inspirada por Dios, entonces esto no es solamente una opinión, es lo que Dios establece, es lo que Dios dice, es lo que Dios considera que debe ser, más allá de si estamos de acuerdo o no, y más allá de las opiniones que una persona, un individuo o un grupo de individuos puedan tener. Nosotros partimos de la perspectiva bíblica. Otros partirán de otras perspectivas, de otras opiniones, de otras filosofías o de otros razonamientos. Pero los cristianos tenemos, o por lo menos los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que partir sobre esa base y no otra. ¿Ok? Entonces, vemos aquí en este pasaje que Pablo considera el tema de la autoridad dentro del seno familiar cristiano, y es lo que vamos a ver. Dios es el que establece que un hombre y una mujer se unan. Es lo que creemos los cristianos, es lo que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que esa es la base. Dios crea a un hombre, crea a una mujer y los une y les dice que se multipliquen. Y al hacer eso, Dios es el que está dando origen a la familia. Entonces, dentro de la familia, Dios establece unos rangos, una autoridad. Es decir, Dios establece, porque al haber autoridad, si todos tuviésemos el mismo nivel de autoridad, entonces no habría realmente nadie a quien dirigir y nadie a quien liderar. Y no habría nadie sobre el cual o sobre los cuales ejercer autoridad, por cuanto todos estaríamos al mismo nivel. Es más, de acuerdo con lo que entendemos en la palabra de Dios, Dios mismo, siendo que las tres personas de la Trinidad son iguales en naturaleza, en atributos, etc., se establece entre ellos mismos por un acuerdo mutuo un nivel de autoridad. Está escrito así, de que hay un tiempo cuando
dos personas de la Trinidad establecen esto, y en esto están de acuerdo las tres. He aquí, yo te seré a ti por padre, y tú me serás a mí por hijo. Y es allí donde tiene lugar la decisión divina de que una de las personas va a actuar o se va a someter a nivel de hijo, que en este caso es Cristo, que dice la Biblia, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo como cosa que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria tomando forma de siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló hasta lo sumo. Pero ese es otro tema. Ahora bien, el versículo 21 comienza diciendo de esta manera. Si usted tiene la Biblia allí o puede leer en la Escritura, dice: someteos unos a otros. Y yo decía que esto nosotros lo consideramos desde la perspectiva de la palabra de Dios. Es la visión cristiana. Porque dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. Ahora, el que tenga otra opinión y tenga otra perspectiva y otro punto de vista, eso es diferente. Eso es diferente. Pero los cristianos y los que queremos agradar a Dios y estamos buscando a Dios, tenemos que hacerlo desde esta perspectiva, en el temor del Señor. O sea, aquí se refiere en términos generales a todos los que conforman la familia. Todo el que conforma una familia cristiana tiene que entender que hay un nivel de sometimiento en el temor del Señor, lo cual quiere decir respetando lo que Dios ha establecido. Entonces, comienza por lo de más alto nivel en la familia, ese orden. Está el marido y la esposa. Primero habla a la mujer que está casada o tiene marido, porque el versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entendemos que bajo las corrientes actuales en el mundo, inclusive dentro del seno de la iglesia, y personas, mujeres que se llaman cristianas, piensan que esto es discutible, que estamos viviendo en otro tiempo, que estamos viviendo en otra época. Por lo tanto, algo como esto está pasado de moda. Pues si comenzáramos a pensar y a tomar eso como norma general para establecer que algo está pasado de moda, entonces todo aquel que considere que alguna porción de la Escritura está pasada de moda, hay que echarla a un lado. Por lo tanto, al final, lo que dice la Escritura no tendría ninguna validez, porque entonces todo sería asunto de perspectiva, todo sería asunto de punto de vista, y lo que yo en lo particular considere que es actual o no es actual. Sin embargo, Jesús dijo que ni una tilde de la Biblia pasará. Todo pasará, pero la palabra no pasará. Toda la palabra tiene que cumplirse. Llegará un momento en que ya la Biblia, la Escritura, no será necesaria. En el tiempo cuando se cumpla lo que dice la Biblia en cuanto a la segunda venida del Señor. Ahora, entiendo que esto es una expresión impopular en la actualidad. Eso de sujetarse o someterse. Porque también ha habido abuso en el seno de la cristiandad en términos, vamos a decir, globales en cuanto a lo que esto significa. Porque someterse o sujetarse en realidad es actuar según la voluntad de otra persona sin oponer resistencia. Eso es, vamos a decir, en términos absolutos, ¿no? En términos literales. Es actuar según la voluntad de otra persona sin oponer resistencia. Ese es el concepto. El concepto de someterse también es sujetarse a un poder o autoridad. Pero en este caso, porque ha dicho la palabra de Dios que debe ser en el temor del Señor. En este caso, Dios decidió que el hombre o padre de familia sea el líder en el hogar.
Y Pablo establece la causa de ese sometimiento, y yo voy a ampliar un poquito más, y espero pues que al final podamos estar de acuerdo en lo que yo considero que es la explicación o la interpretación de esto. Pablo establece que la causa de ese sometimiento es en el temor de Dios. Y en el temor quiere decir, no es que estamos atemorizados o aterrorizados porque nos pueda venir castigo de parte de Dios, no, sino en el temor quiere decir me someto a la autoridad, a lo que Dios establece, aunque yo no pueda estar de acuerdo, pero me someto a lo que Dios establece. Y ese sometimiento es un sometimiento en un sentido, porque hay que decir que ese sometimiento en ocasiones es una especie de sacrificio o de renunciar, pero en este caso, quien se somete lo hace en reconocimiento a que está siguiendo la voluntad y autoridad de Dios, que es quien da el mandamiento en este caso. O sea, contraria a la voluntad de Dios, uno puede rebelarse. Uno puede rebelarse contra su autoridad e infringir, o sea, traspasar, violar o desobedecer lo que Dios ha establecido. El ser humano tiene libre albedrío. De manera que en este caso, aplicado a una mujer, la mujer puede decir, yo no voy a obedecer esto. El problema es que al vulnerar o al rebelarse a la autoridad que Dios establece, se crea una confusión en los hijos. Para nadie es un secreto, y no tengo que ahondar en eso, que la familia está en crisis a nivel global, a nivel mundial. Hay crisis familiares. Y muchas veces los hijos no tienen modelos adecuados, por lo cual su formación, debido a lo disfuncional de la familia, está distorsionada. Y eso, por supuesto, genera problemas. Bueno, quien no esté de acuerdo con lo dispuesto, tiene que optar, ¿sabe por qué? Por la soltería. Esa es la opción. Si una persona cristiana no está de acuerdo con esto, tiene que optar por la soltería o por no entrar en una relación marital. Ahora, yo decía que se han cometido muchas veces injusticias y se ha abusado de esto, porque Dios le está dando una autoridad al marido en este caso. Pero la pregunta es, ¿cómo debe ejercerse esa autoridad en el hogar? ¿Cómo debe el hombre ejercer esa autoridad? Porque el versículo 23 dice que el marido es la cabeza de la mujer. Y yo estuve investigando las diferentes acepciones, el origen de esa expresión o todo lo que tiene que ver con el uso de este vocablo, cabeza. Y cabeza denota al líder. En principio, en la antigüedad y en el latín, donde se origina nuestra palabra castellana cabeza, se refería al líder que idea las estrategias militares, que dirige a los soldados en un campo de batalla. Entonces la expresión latina, que significaba cabeza, se usaba para referirse a un líder. También la expresión cabeza se usa para referirse a la primera parte visible. Por ejemplo, si un animal va a atravesar, lo primero que se le ve es la cabeza. Cuando una persona se asoma en un lugar, generalmente uno tiene la tendencia natural de mirar su cabeza para ver quién es. Pero aquí conseguí también una definición que es esta. Cabeza es una persona que gobierna o preside y persona de mayor responsabilidad en una familia de vivir reunida.
en una familia funcional donde papá, mamá y los hijos viven juntos. También se refiere en los sentidos de gobernantes y máximos responsables de familia. No obstante, la voz o la palabra cabeza no denota solo a la persona que lleva las riendas de una organización y familia, sino que hay implicaciones de liderazgo y poder. Entonces, ¿quién establece eso al principio? Es Dios. Pero también la palabra cabeza puede utilizarse en el sentido de alguien que origina o inicia la raza. En este caso, leímos allí en Primera de Corintios que Dios creó primero al hombre y después Dios creó a la mujer. Primera de Corintios 11, 8 al 9 dice: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. En este caso, por esta definición, la cabeza viene siendo el hombre. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, porque Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda adecuada, idónea. Sino que la mujer fue creada por causa del varón. O sea, cabeza entonces, en ese sentido, es alguien que controla o lidera, que representa, que tiene la representación. El versículo 3 de 1 de Corintios 11 dice, pero quiero que sepáis, fíjense cómo se aplica en este caso, que Cristo es la cabeza de todo varón. Entonces, el varón a su vez tiene una cabeza, es decir, tiene un líder, tiene alguien que ejerce una autoridad sobre él. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer, pero a su vez dice, y Dios es la cabeza de Cristo, porque como hijo, en el rol o en la naturaleza de hijo, entonces el hijo tiene como cabeza o autoridad el padre al cual tiene que someterse. Y lo vemos cuando Jesús está en el Getsemaní orando. Y él dice, Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y en muchas ocasiones Jesús habla del Padre como él es el que decide qué es lo que Jesús tiene que hablar y lo que Jesús tiene que hacer. Entonces Jesús se somete voluntariamente, echa a un lado su naturaleza, sus atributos como una persona de la Trinidad para hacer lo que el Padre le está diciendo. O sea que cuando este principio de autoridad, entonces, el que Dios establece entre un hombre y una mujer, se viola, de acuerdo con lo que entonces entendemos por la Escritura, cuando se viola, la estabilidad familiar se pone en riesgo. Porque recordemos que esta sujeción tiene que ser en el temor de Dios. Ahora, yo decía hace un momento, hacía la pregunta que cómo debe ejercerse esa autoridad. La manera como el hombre debe ejercer, en este caso el padre de familia, el marido, el esposo, debe ejercer la autoridad que Dios le ha dado, está establecida en la Escritura. Pero vamos a ver por un momento un poco del trasfondo histórico de lo que ocurría antes. Entre los griegos y romanos, el marido, entre los griegos, entre la cultura greco-romana, de la cual nosotros heredamos muchas cosas como parte de nuestra cultura, el marido no tenía muchas obligaciones con la esposa. En nuestros códigos civiles que regulan el matrimonio, en las sociedades occidentales principalmente, la mujer también tiene derechos y el hombre tiene obligaciones para con su esposa y para con su familia. No era así en la cultura grecorromana. La responsabilidad básica consistía del esposo en proveer para sus necesidades básicas, es decir, alimento, ropa y vivienda. Pero el hombre siempre era considerado superior en la cultura grecorromana.
y la mujer venía a constituir en realidad como una especie de propiedad más. Decía yo el otro día al principio de estos estudios, en una de las lecciones al principio, que por ejemplo en la cultura romana, el hombre podía usar la toga, que indicaba que era un ciudadano romano. La mujer no tenía ese derecho de vestir la toga para indicar que era una ciudadana romana. De manera que en la cultura greco-romana, el hombre no tenía ninguna exigencia de ser u obligación de ser afectuoso con la mujer. No, la mujer servía a ciertos propósitos. Pero ¿qué pasa en el cristianismo? El cristianismo vino a cambiar eso. Porque en muchos casos el cristianismo no solamente vino a cambiar tradiciones y prácticas dentro del judaísmo que se practicaban en la cultura del Medio Oriente, sino también en la cultura grecorromana. O sea, el cristianismo le dio un nuevo estatus u otra posición a la mujer. Y en el cristianismo, según leímos anteriormente en Corintios, en Cristo todos somos iguales ante Dios. Todos somos iguales ante Dios. En una sociedad generalmente donde existe una constitución basada en ciertos principios, donde existen libertades, existe una democracia, como las democracias occidentales, se supone que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, con los mismos derechos y deberes. Sin embargo, hay ciudadanos que están bajo la misma constitución, bajo las mismas leyes, que esa misma constitución y el pueblo los coloca en una posición de autoridad. Lo que sucede con los presidentes, sucede con los jueces, sucede con la policía. Hay una convención que se llama una convención dentro de la sociedad. Y a través de esa convención, es decir, se pone de acuerdo la sociedad para darle cierta autoridad a ciertos individuos. Y esos individuos entonces ya entran a otro nivel, aunque también están sujetos a la ley. Ellos pueden ejercer autoridad, como los jueces que tienen la autoridad para condenar o para absolver, y la policía llega a tener autoridad para privar de libertad a ciertas personas, aunque sean ciudadanos, y la ciudadanía nos sometemos a esa autoridad. Aunque ante Dios somos iguales, hombres y mujeres, Dios solamente ve almas, ve a pecadores o ve a salvos, a arrepentidos o gente que no se ha arrepentido, pero no mira el sexo en esto para considerar hijos o hijas. Sin embargo, Él ha establecido que haya un nivel de autoridad. Gálatas 3, 26 al 28 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, hombres y mujeres. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya, note bien esto, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, para efectos de la salvación, del perdón de los pecados y ser beneficiados por la obra de Jesucristo y la gracia de Dios, todos somos iguales. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando se establece esto y cuando muchos cristianos en la antigüedad, mujeres cristianas en la antigüedad, viviendo bajo los patrones culturales de la época, escuchen estas palabras, las mujeres comienzan a asumir actitudes y conductas que desde el punto de vista de la cultura de su tiempo se consideraban impropias, inclusive en algunos casos hasta inmorales. Entonces se establecen entonces ciertos patrones, porque eso trajo murmuraciones entre los no cristianos. Y todo aquello que pueda dañar la imagen del evangelio, aunque
yo tenga una libertad cristiana donde considere yo soy una persona madura y esto no me afecta, pero si está afectando la conciencia de otros o está afectando la imagen del evangelio, tengo que hacer todo lo posible, inclusive por abstenerme de aquello que pueda considerar como una amenaza o pueda afectar la imagen o pueda endurecer el corazón de otras personas y obstaculicen que lleguen a conocer a Cristo. Entonces eso trajo murmuraciones y eso comenzó a alterar el orden familiar. ¿Qué dice en Tito 2, 4 al 5? Dice así: que las mujeres de más experiencia, las abuelas y las madres de más experiencia, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y siempre el interés principal de un creyente debe ser proteger el testimonio y proteger la imagen del evangelio. De manera que la familia cristiana debe ser para los no creyentes un ejemplo de armonía. Pero ¿qué pasa cuando un inconverso, un no creyente, un no convertido ve que no hay armonía, que cada quien está haciendo lo que quiere, que no hay respeto? Pues sencillamente tiene una imagen que perjudica inclusive que esa persona puede llegar a conocer al Señor. Por eso aquí yo muchas veces no digo Pablo, porque parto de este principio. Es el Espíritu Santo quien inspira la palabra. Entonces el Espíritu Santo, sabiendo nosotros que Pablo es un instrumento para comunicar el mensaje vía Espíritu Santo, es enfático, claro, en la manera como el hombre debe manejar la sujeción a la que Dios llama a la mujer. Porque no es una sujeción que tú haces lo que a mí me venga en gana porque yo soy el hombre y soy la cabeza de esta casa. Porque entonces no hay armonía. Y todo tiene que partir de acuerdo, como dice allí en el versículo 21 del capítulo 5, en el temor de Dios, y también debe ser en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el versículo 25 dice: maridos, ¿ve? Y esta es la base sobre la cual debe ejercerse esa autoridad, y así debe entenderse. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Amad a vuestras mujeres. Y entonces dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que la Escritura dice que el patrón que el hombre debe imitar al tratar, al relacionarse con su esposa, el patrón tiene que ser Cristo. Porque dice que las amemos así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Es decir, hizo hasta el sacrificio final, el último sacrificio, lo hizo por la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De manera que la autoridad que el hombre tiene que ejercer en relación a su esposa debe ser en amor, un amor que debe expresarse con demostraciones específicas, con demostraciones concretas. No es asunto de que tú sabes que te amo. Es que tú nunca me dices que me amas. ¿Para qué te lo voy a decir si tú sabes que te amo? Pues hay lamentablemente muchos hombres que caen en el error de que nunca le expresan a su esposa ese amor, porque creen que se lo están expresando porque salen a trabajar, porque consiguen el sustento, porque le dan un hogar cómodo, porque proveen todo lo que necesitan en la casa y que eso es una demostración de amor. Pues no. Aún Cristo le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? En otras palabras, él estaba buscando que Pedro diera expresiones concretas y no solamente verbales, sino concretas de ese amor. Entonces, esa autoridad debe ejercerse en amor.
no solamente con demostraciones concretas, sino en actos de desprendimiento. Jesucristo se desprendió de su tranquilidad, de su gloria, para mostrar el amor al mundo y a la iglesia. Pero también se expresa en una entrega. El hombre tiene exclusivamente que separarse para esa mujer que es su compañera, que es su esposa y a la cual ama. Y por eso también expresa ese amor considerándola a su esposa, a su mujer, como de la más alta estima, la cual debe ser respetada, debe ser honrada, debe ser cuidada, debe ser protegida. O sea que en su conducta hacia su esposo, entonces cuando la mujer consigue que su marido le da demostraciones concretas de su amor, de su aprecio, de su estima, en respuesta al amor que el hombre le debe demostrar, la mujer debe tomar entonces como ejemplo también a la iglesia del Señor. El versículo 24 de Efesios capítulo 5 dice esto: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, por la cual Cristo se entregó, así también las casadas estén sujetas a sus maridos. Ahora bien, hay gente que nomás que lee hasta allí. Porque entonces la pregunta sería, ok, yo debo estar sujeta, pero ¿en qué? Ahora, si tú tienes la Biblia allí abierta o puedes abrirla después, en Efesios 5:24, vas a ver que al final del versículo dice que deben estar sujetas a sus maridos en todo. Ahora, yo sé que esta es una pastillita para muchos o muchas difícil de tragar. Hay muchas cosas en el Evangelio que son y que Jesús enseñó, que la palabra enseña, que están allí, que no son fáciles de tragar. Pero ¿quién dijo que la vida cristiana es fácil? Por eso es que la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Ve? Por eso es que la Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Por eso es que la Escritura dice que el camino que lleva a la salvación es angosto y que la puerta es estrecha, pero el que lleva a la salvación es ancho y es un camino espacioso y la puerta es ancha. Y muchos son los que andan por él y se van a perder porque son los que quieren la vida fácil, que los que no quieren tragarse estas cosas. Y hay quienes no predican acerca de esto porque no quieren hacer sentir a la gente incómoda. Pero resulta que no son mis conceptos, no son mis ideas. No es un asunto de un predicador, de un pastor, de un maestro. Es que allí está escrito. Y uno tiene que tomar la decisión de si se la traga, como cuando la medicina no le gusta, pero que es necesaria para que haya salud física o mejoría, y para que haya salud en una relación entre hombre y mujer, entre una pareja y en una familia. Dios dice que hay que tragarse esta pastilla. Entonces dice allí, en lo que estamos viendo, que la mujer debe ejercer lo que dice allí para la iglesia. Ahora bien, fíjense, cuando hay respeto mutuo entre el hombre y la mujer, entonces no hay problema en tragarse la pastilla. No hay problema en una sujeción voluntaria porque se ejerce dentro del respeto, en el ámbito de la consideración, del respeto y sobre todo del amor. Cuando hay amor y respeto, entonces no habrá abuso. Y cuando se cae en un exceso, habrá entonces la meditación, el reconocimiento
Y si hay que pedir disculpa, disculpa. Y si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Pero hay respeto mutuo. Esto es en el Señor. O como parte. Lo que quiere decir cuando dice en el Señor es como parte de la sujeción al Señor. Cuando uno hace, aunque no le guste, lo que Dios quiere, en realidad se está sujetando. Y a veces, mire, la vida cristiana es un asunto también de tomar decisiones. De que no es muchas veces que somos movidos de forma natural a hacer las cosas, sino que conscientes y como parte de un esfuerzo, tomamos la decisión de hacer inclusive aquello que no sentimos hacer. Por eso es que dice Romanos capítulo 12, ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, es decir, de manera consciente, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente, racional, razonado. Dice, y no se conformen a este siglo, es decir, a las costumbres. No es como todo el mundo lo hace, sino transfórmense por medio de la renovación de su manera de pensar. Porque cuando eso ocurre, dice, para que experimenten cuál es la buena voluntad de Dios. Y cuando uno experimenta cuál es la buena voluntad de Dios, entonces dice que se vuelve agradable y perfecta. Porque la voluntad de Dios es lo mejor que se puede hacer. No hay nada mejor que ejercer la voluntad de Dios. Y entonces, una vez que uno ejerce la voluntad y que ve los buenos resultados, porque uno siembra lo que cosecha, al ver los buenos resultados, entonces uno se da cuenta que hacer la voluntad de Dios es bueno y ya se hace de manera agradable. En este caso, es una sujeción desde la perspectiva bíblica. No estoy hablando de este movimiento, de aquel movimiento, o lo que este dice, o lo que es desde la perspectiva bíblica. Entonces, Cristo, en este caso, según nos dice la palabra de Dios, literalmente, Cristo se desvivió por la iglesia, porque murió por la iglesia, murió por ella. Entonces, el objetivo de Jesús, cuando Él muere y se entrega a sí mismo por ella, es tener una esposa impecable. ¿Por qué impecable? Noten lo que dice los versículos 26 al 27. Que Cristo se entregó, murió por la iglesia, se sacrificó, se entregó por ella. Dice, para santificarla. Es decir, para que estuviera separada. Y cuando una mujer se une a un hombre, debe separarse para él. Y los dice la gente en sus votos, los que se casan en el matrimonio tradicional, en sus votos, dice que se guardarán exclusivamente para él y él se guardará exclusivamente para ella, porque es algo mutuo. ¿Ve? Entonces Cristo, para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, la mujer en este caso no va a contaminarse mancillando su condición de esposa, lo cual vale también para el hombre. Aquí, desde la perspectiva bíblica, no cabe aquello de que el hombre es de la calle y el hombre hace lo que le da la gana. No desde la perspectiva bíblica. Porque desde la perspectiva bíblica, el que anda en la calle haciendo y deshaciendo, la Biblia llama adulterio o fornicación, y dice que ni los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Pero Cristo hace este sacrificio, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Es decir, que la iglesia en este caso es posesión de Cristo, porque Él se entregó a sí mismo por ella, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino, dice al final del versículo 27, para que sea santa y sin mancha. Ahora, esto que está aquí diciendo el apóstol, escribiendo aquí lo que dice la palabra, es una metáfora.
de lo que debe ser, es como que es una metáfora de lo que debe ser la relación entre hombre y mujer, porque dice el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo amó a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y dice allí, tomando una referencia de Génesis, voy a leer en Génesis 2, 18 al 24, dice, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él, es decir, una pareja de su misma naturaleza y características. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne, es decir, mi propia naturaleza. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Que esa es la cita del verso 31 de Efesios 5, donde dice allí, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. O sea que la unión entre el hombre y la mujer viene a ser un simbolismo de lo que debe ser también la unión entre Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. O sea, que el hombre entonces, si la mujer tiene el mandamiento de sujetarse al hombre como la cabeza, como el líder del hogar, el hombre entonces tiene el deber y la obligación de amar a su esposa, de amar a su pareja. Ahora bien, en una pareja, de acuerdo como la Escritura lo define, los hijos vienen a ser la expresión de esa unidad, pues son el resultado de la unión entre ambos. Ahora bien, no se puede amar sin respetar a quien se ama. De manera que en el ámbito de la relación entre un hombre cristiano o de un hombre que es discípulo de Cristo y una mujer que es también discípula de Cristo y que a los ojos de Dios somos iguales, tiene que haber respeto, porque no se puede amar sin respetar a quien se ama. Entonces, existe una crisis en la familia de hoy. ¿Y qué pasa en la sociedad? ¿Qué vemos nosotros en la sociedad? Vemos que la sociedad se revela cada vez más a los mandamientos y a los principios que Dios ha establecido. Las sociedades hoy en día, inclusive aquellas donde habían bases para las leyes que se fundamentaban en la palabra de Dios, se han secularizado cada vez más. Y a Dios se le trata de eliminar, de excluir totalmente de la legislación y de las prácticas sociales. Como resultado de la desobediencia al consejo de Dios, no puede resultar otra cosa sino crisis por todas partes. Pero eso es a nivel de las naciones. ¿Qué pasa cuando en una familia no rigen los principios que Dios ha establecido? Bueno, lo que sucede a nivel de la sociedad va a suceder también a nivel de la unidad, de la base, de lo que debe ser la base de la sociedad, de la familia. Tiene que haber crisis. Y eso lo vemos reflejado en todos los órdenes hoy, donde no hay respeto, donde los hijos no respetan a los padres, donde no hay armonía. ¿Por qué? Porque se desoye lo que Dios ha establecido. Pero hay una diferencia grande.
La Biblia dice que los cristianos, los creyentes, los discípulos de Cristo, no los miembros de una iglesia sencillamente desde el punto de vista institucional, los que hacen la palabra de Cristo, dice, ustedes son la luz del mundo. Entonces hemos sido llamados a marcar una diferencia. Usted y yo somos llamados a marcar esa diferencia. Y quiero decirle que muchos matrimonios y relaciones se salvarían si pusieran en práctica lo que la palabra de Dios dice. ¿Y sabe qué es lo que la palabra de Dios dice? La base de la estabilidad de una relación, la base del matrimonio, según la perspectiva bíblica, tiene dos pilares que son fundamentales. Y esos dos pilares son el amor y el respeto. Si esos dos pilares están sosteniendo como fundamento el edificio que constituye una familia, entonces habrá estabilidad. Entonces, las estadísticas dicen que la mayoría de los matrimonios se deshacen antes de llegar a los 7 años. Que después de los 7 años tienen posibilidad hasta los 10 de mantenerse, que si llegan a los 10 pueden prolongarse. Pero esa estadística parece haber pasado de moda, porque entonces hay gente que tiene 30, 35 años de casados y algunos que celebran bodas de plata y de pronto se divorcian. ¿Pero sabe por qué se divorcian? Porque el Señor no está allí controlando y no se han quitado los ojos de lo que dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Jesús dijo que Moisés permitió dar carta de divorcio. Cuando se le preguntó a Jesús, ¿es legal que se divorcie la gente? Entonces el Señor dijo, Moisés permitió, o en la ley se permitía dar carta de divorcio por la dureza de los corazones. Pero al principio no fue así, porque varón y hembra los creó Dios para que tengan una relación estable. Entonces, cuando esos pilares de amor y respeto no existen, pueden ocurrir cualquier situación que a usted se le ocurra, que usted pueda mencionar o que pueda imaginar. Lo dejamos hasta aquí entonces. Entonces vemos que desde la perspectiva bíblica, Dios establece una cabeza, establece un liderazgo. Y nosotros somos los que tenemos que decidir si andamos de acuerdo con lo que Dios establece. Y recuerde esto, lo que Dios establece, no hay nada mejor que eso. Dios lo establece por una razón. Dios lo establece porque Él sabe que para los seres humanos, eso es lo mejor que puede darse. Lo dejamos hasta aquí y vamos a hacer una oración en breve. Y ya quiero otra vez decirle lo siguiente. En estos días he puesto allí en Facebook algo, he publicado un pequeño texto, un pequeño pensamiento que dice que hay bastantes toxicidad en las redes sociales hoy, bastante cosa negativa, que lo que están es contaminando a la gente y que no contribuyamos con eso, que tratemos de poner algo que edifique, algo que sea positivo, algo que pueda inspirar a las personas. Y esto lo digo porque si usted considera que este mensaje puede inspirar o bendecir a alguien, compártalo. Y de esa manera usted está contribuyendo a que se predique la palabra de Dios. Porque dijo el Señor, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a toda la gente. Entonces el Señor va a venir. Cuando venga el Señor, Él es el que va a poner orden en toda la creación. Vendrá el fin. Así que le invito a compartir. Si usted sabe de alguien, mire, si 10 de ustedes lo comparten a 10 de sus amigos, ya serían 100 personas que oyen esta palabra y que puede serles de beneficio. Y no sabemos cuántos matrimonios o cuántas relaciones podrían levantarse o reponerse o que cesen si están pensando en romperse y comiencen a pensar de otra manera, porque Dios puede restaurar todas las cosas, para Él nada es imposible. Dios les bendiga. Tenemos una cita con la lección número 15, si el Señor nos da vida y si Él lo permite, si Dios quiere, para el próximo jueves. Vamos a orar y ya concluimos así. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dejado para edificación, para bendición, para instruirnos, para enseñarnos, y porque tú sabes que es lo mejor, Señor.
Gracias pues por tu palabra. Bendice a cada persona, Señor, que ha tomado el tiempo, ha tomado la decisión de seguir esta enseñanza, Padre. Y si alguien está ahora, oh Dios, con una relación problemática, no sabe cómo resolver, que tú le guíes, Padre, y que tú lleves sanidad, porque para ti nada hay imposible. Te damos gracias, Señor, y si tú lo permites, entonces de nuevo nos reuniremos en tu nombre. Pedimos todo para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, entonces nos vemos en una nueva oportunidad, si, como ya dijimos, si Dios lo permite. Que Dios les guarde a todos.